Mi nombre es Ifima Okafor y vengo de Umuahia, estado de Abia, Nigeria. Durante 11 años, me desempeñé como lo que llamábamos un especialista en objetivos dentro de una poderosa red de brujería que operaba en toda la región sureste del país. Mi función era identificar a los cristianos que representaban la mayor amenaza para nuestro trabajo y marcarlos para su eliminación. Yo era quien decidía quién sería atacado, quien seleccionaba los objetivos y era extremadamente eficiente en lo que hacía. Sin embargo, hubo algo que me molestó profundamente durante mi viaje en la oscuridad: algunos cristianos simplemente no podían ser vistos por nosotros. No hablo en sentido figurado ni usando lenguaje poético. Me refiero a una invisibilidad literal y espiritual. Cuando escaneábamos una comunidad en busca de objetivos, ciertos creyentes simplemente no aparecían en nuestro radar. Tratar de marcarlos para atacar era como tratar de contener el humo con las manos. Estaban físicamente presentes, pero en el plano espiritual estaban completamente ocultos a nuestra vista. Esto nos volvió locos, porque en el reino de las tinieblas, si no puedes ver a alguien, no puedes atacarlo. Si no puedes localizarlo espiritualmente, no puedes enviar demonios contra él. Si no puedes observarlo, no puedes monitorearlo. Estos cristianos invisibles eran intocables y no importaba cuántas estrategias usáramos, no podíamos romper su protección. Si estás viendo esta historia hoy y has estado experimentando situaciones como estas, personas de tu familia que parecen saberlo todo sobre tu vida, el sentimiento constante de ser observado en el mundo espiritual, todo el progreso siendo saboteado por alguien o algo, personas que nunca te han hecho daño mostrando odio sin razón, o incluso la impresión de ser el objetivo de la destrucción sin entender por qué, necesitas escuchar lo que voy a revelar. Hoy voy a exponer las 4 protecciones que hicieron que ciertos cristianos fueran completamente invisibles para brujas como yo. No son conceptos teóricos ni tradiciones religiosas vacías. Son realidades espirituales concretas que bloquearon nuestra capacidad de ver y destruir a ciertos creyentes. Cuando comprendas estas protecciones y aprendas a activarlas en tu vida, te volverás inalcanzable para cualquier bruja, hechicero o agente de la oscuridad que te apunte. La primera protección que te hace invisible a las fuerzas del mal es el refugio del lugar secreto. En el reino de las tinieblas teníamos sistemas de vigilancia muy sofisticados. Se asignaban demonios para monitorear las conversaciones. Espíritus asistían a los servicios para recopilar información y teníamos puestos de observación que asistían a reuniones de oración para identificar intercesores poderosos. Nuestra red de inteligencia era extensa y completa, pero había un lugar en el que nunca pudimos entrar, lo que la Biblia llama el lugar secreto del Altísimo. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. La mayoría de los cristianos leen este versículo como una hermosa poesía, pero en el mundo espiritual, describe un lugar real, un refugio, un escondite donde ningún ojo demoníaco puede ver y ninguna mano de brujería puede alcanzar. Voy a hablarles de un pastor que fui designado para destruir. Su nombre era Emanuel y dirigía una pequeña iglesia en Nueva York llamada Asamblea Aguas Vivas. La congregación tenía alrededor de 150 miembros, pero estaba creciendo rápidamente. Nuestro coordinador regional había recibido informes de que este pastor se estaba volviendo demasiado eficaz. Mucha gente en la comunidad se estaba convirtiendo, muchos libertos estaban abandonando la iglesia, los drogadictos estaban siendo liberados y los matrimonios que habíamos destruido durante años estaban siendo restaurados. Estaba interrumpiendo nuestras operaciones en esa área y necesitaba ser eliminado. Me encargaron localizarlo espiritualmente y marcarlo para atacar. Comencé la vigilancia un lunes por la mañana. Envié 3 espíritus monitores a su iglesia. Su misión era sencilla: localizar al pastor en el plano espiritual, identificar sus debilidades y regresar con una estrategia de ataque. Eran espíritus experimentados, que antes me habían localizado cientos de objetivos. Pero regresaron confundidos y agitados. Dijeron que podían ver el edificio claramente, la congregación reunida para las oraciones de la mañana, incluso el banco donde solía sentarse el pastor y el púlpito desde el que predicaba. Sin embargo, no pudieron localizar al pastor. Estaba físicamente presente, se podía ver en el mundo natural, pero espiritualmente era invisible. Pensé que eran incompetentes y yo personalmente pasé al plano espiritual.
Me paré afuera de la iglesia durante un servicio del miércoles por la noche. La adoración fue poderosa y podía sentir la atmósfera espiritual incluso desde afuera. Miré a cada persona en el edificio. Vi a la líder de adoración, una mujer de poco más de 40 años con un espíritu de orgullo que era fácil de aprovechar. Vi al líder de la célula, un hombre con pecados ocultos que podríamos usar para causar división. Pudo analizar el estado espiritual de cada miembro de la congregación. Pero cuando busqué al pastor, no había nada. Absolutamente nada. Era como si él no existiera en esa dimensión. Vi el espacio físico que ocupaba, la gente mirándolo, respondiéndole, recibiendo sus instrucciones. Sin embargo, el hombre mismo era completamente invisible para mi visión espiritual. Durante 3 semanas lo intenté todo. Lo abordé desde diferentes ángulos espirituales, utilicé diferentes tipos de espíritus, incluidos algunos especializados en romper fuertes pactos espirituales. Ataqué en diferentes momentos, imaginando que tu protección podía variar dependiendo de tu horario de oración. Intenté acceder a él a través de sus familiares, con la esperanza de encontrar la manera a través de su esposa o sus hijos. Nada funcionó. El pastor Emanuel era totalmente invisible para mí. Cuanto más lo intentaba y fracasaba, más me frustraba. Finalmente, hice algo que iba en contra de nuestros protocolos. La infiltración física se consideraba peligrosa e innecesaria, ya que la vigilancia espiritual solía ser suficiente. Pero estaba desesperada por entender qué hacía a este hombre diferente. Así que asistí a la iglesia en persona, haciéndome pasar por un visitante de otra ciudad. Quería observarlo de cerca y descubrir la fuente de su protección. Durante los siguientes 3 domingos, descubrí algo que cambió todo lo que sabía sobre la guerra espiritual. El pastor Emanuel llegaba a la iglesia todos los días a las 4:30 de la mañana. No solo en ocasiones especiales o durante tiempos de avivamiento, sino todos los días, incluidos los sábados, días festivos e incluso cuando estaba visiblemente agotado. Entró en una pequeña habitación en la parte de atrás, edificio de la iglesia. Una habitación que los miembros llamaban sala de oración y él cerró la puerta con llave desde adentro. Durante 3 horas permaneció allí, solo, en completa soledad. A nadie más se le permitió entrar en ese momento. Nadie, ni siquiera su esposa, sabía exactamente por qué oraba. Cuando le pregunté por su rutina, disfrazada de visitante curiosa, me dijo que desconocía los detalles de sus oraciones matutinas. Dijo que lo había estado haciendo durante más de 15 años, desde el comienzo de su ministerio. Los miembros de la iglesia habían aprendido a respetar ese tiempo sagrado. Ninguna emergencia era lo suficientemente urgente como para interrumpirlo antes de las 7:30 de la mañana. Ninguna reunión era lo suficientemente importante como para comenzar antes de que él se fuera. Sus 3 horas en el lugar secreto eran absolutamente innegociables. Al final de este periodo, saldría de la habitación, pero lo que observé en el reino espiritual, mientras lo espiaba desde lejos durante mis visitas disfrazadas, era algo que nunca había visto antes. Cuando salí de esa habitación, estaba envuelto en una cubierta que no podría describir. Era como un manto de presencia divina, tan denso que oscurecía por completo su firma espiritual. Su rostro brillaba con una luz sutil perceptible solo para los seres espirituales. Y había un olor, no un olor físico, sino una fragancia espiritual que inquietaba a los espíritus demoníacos. La protección era tan espesa que no podía leer sus pensamientos. No identificó sus debilidades. No encontró puntos de entrada para un ataque. Después de esas 3 horas de comunión secreta, se volvió, para nosotros, completamente invisible a la vigilancia demoníaca. Regresé a mi guarida e informé de lo que había descubierto. Las brujas más ancianas, mujeres que habían servido a la oscuridad durante décadas, convocaron una reunión especial para analizar el caso. Una de ellas, una anciana llamada Mamá Escuridao, la bruja más poderosa de nuestra región, me explicó algo que nunca olvidaré. Dijo que el lugar secreto no era una metáfora. Era un lugar espiritual real, que existía en una dimensión entre la tierra y el cielo. Cuando un cristiano entraba allí a través de una comunión genuina y oculta con Dios, quedaba fuera de nuestro alcance de seguimiento.
Explicó que nuestro sistema de vigilancia podía rastrear todo lo que sucedía en el ámbito natural y la mayor parte de lo que sucedía en el ámbito espiritual. Pero el lugar secreto existía en una dimensión completamente protegida de nuestro acceso. También aclaró por qué la oración pública, incluso cuando era poderosa, no generaba la misma protección. Cuando un cristiano oraba en voz alta, incluso intensamente, permanecía visible, ya que sus actividades espirituales estaban expuestas a la observación. Pudimos ver por qué estaba orando, identificar contra qué estaba luchando y preparar estrategias de contraataque basadas en sus intenciones declaradas. Pero cuando un cristiano oraba en secreto, en verdadera soledad, sin audiencia humana, su comunión se volvía invisible para nosotros. No pudimos ver lo que recibimos de Dios. No sabíamos qué estrategias le dieron. No podíamos prepararnos para armas que ni siquiera conocíamos. El pastor Emanuel permaneció invisible para nosotros durante 7 años completos. Insistimos en atacarlo. Enviamos a nuestros agentes más poderosos. Empleamos nuestras estrategias más sofisticadas. Tratamos de llegar a él indirectamente, a través de su familia y miembros de la iglesia. Nada funcionó. Ese hombre era intocable porque había aprendido a morar en el lugar secreto de manera constante y sin concesiones. Ahora quiero que hagas algo. Escriba esta declaración en los comentarios: habitaré en el lugar secreto. Hazlo ahora. Porque cuando haces este compromiso públicamente mientras lo practicas en privado, estás enviando una advertencia al reino de las tinieblas, estás entrando en una dimensión de protección que ellos no pueden penetrar. No se limite a mirar esta enseñanza y seguir adelante. Participar. Escribe en los comentarios: habitaré en el lugar secreto. Hazlo ahora. Tu visibilidad ante la oscuridad está directamente relacionada con la cantidad de tu vida espiritual que llevas a cabo en secreto. Pero hay una segunda protección que lo hace invisible para las brujas: la cobertura de sangre. Toda bruja conoce la sangre de Jesús. Sabemos que es poderoso. Sabemos que es peligroso para nosotros. Sin embargo, lo que la mayoría de los cristianos no entienden es que la sangre no es solo un concepto teológico. En el ámbito espiritual, la sangre de Jesús crea una cobertura visible que afecta lo que podemos y no podemos ver. Permítanme explicar cómo funciona esto desde nuestra perspectiva. Cuando buscábamos objetivos en una comunidad, veíamos a las personas según su estado espiritual. Los que vivían en pecado eran brillantes y visibles para nosotros, como luces en la oscuridad. Pudimos ver sus debilidades, sus lagunas, sus puntos de vulnerabilidad. Los cristianos que habían aplicado la sangre de Jesús eran diferentes. Aparecían cubiertos de una sustancia que nos nublaba la visión. Tengo que ser honesto contigo, contar esta historia es difícil, porque recuerdo cómo celebrábamos cuando identificábamos un objetivo. Recuerdo la satisfacción que sentía al marcar a alguien para su destrucción. Recuerdo reírme cuando nuestros ataques tuvieron éxito. Y ahora, viendo el daño que he causado, quisiera deshacer todos y cada uno de ellos. Por eso quiero hablar de algo llamado protocolo de avance de 21 días. Es un enfoque sistemático para habilitar todas las protecciones que estoy revelando hoy. No se trata solo de enseñar sobre ellos, sino de mostrar cómo establecerlos permanentemente en tu vida, cómo mantenerlos diariamente y cómo repararlos cuando se dañan. La verdad es que muchos cristianos conocen en teoría la sangre de Jesús, pero no saben aplicarla de manera efectiva. No saben cómo mantener activa su cobertura en el día a día, y esta brecha de conocimiento fue exactamente lo que exploramos. El enlace está en la descripción, y si lo que estoy compartiendo hoy te abre los ojos, este protocolo te llevará más profundamente que cualquier video. Volviendo a la segunda protección, había una familia en nuestra región a la que nuestro aquelarre había estado persiguiendo durante 3 generaciones, los Huachoco. Su expediente era uno de los más completos de nuestros registros, ya que la relación entre nuestro reino y su sangre se remontaba a más de 70 años. La bisabuela, una mujer llamada Mama Chimbi, había hecho pactos con nuestro reino en un momento de desesperación. Había sido estéril durante 12 años y, en su angustia, buscó a un poderoso hechicero nativo. Hizo un pacto de sangre, a cambio de hijos, dedicó a su primogénito y a todos los primogénitos varones de su linaje al reino de las tinieblas.
El pacto determinaba que todo varón primogénito moriría antes de cumplir 35 años y sus almas pertenecerían a nuestro reino. El acuerdo se siguió estrictamente durante 3 generaciones. Mi predecesor vio morir al primer hijo de mamá Chimbi a los 32 años, a causa de una misteriosa enfermedad. El primogénito de este hijo murió a los 29 años, en un accidente automovilístico. El siguiente en la fila, un joven llamado Kofi, estaba a punto de cumplir 30 años. Nuestras expectativas eran altas. Todos los preparativos para su muerte ya estaban en marcha. Pero entonces sucedió algo inesperado. En varias ciudades del país. Durante 2 décadas, enfrentó competencia desleal, sabotaje financiero e incluso intentos de asesinato, todos ellos orquestados por fuerzas ocultas que veían su éxito como una amenaza. Sin embargo, sucedió algo extraordinario, ninguno de estos ataques logró destruirlo. No porque fuera especialmente poderoso, sino porque, sin saberlo, había activado un mecanismo de protección espiritual que lo hacía invisible a los ojos de sus enemigos. Todo empezó con un sueño. En 1998, en el apogeo de una crisis financiera que casi llevó a la quiebra a su empresa, el jefe Okai soñó con un anciano vestido de blanco que le entregó una llave de bronce y le dijo: «Esta llave abre la puerta de la provisión, pero solo funcionará si diezmas cada envío que llega a tu almacén antes de pagar cualquier otro gasto». En el sueño, el hombre explicó que si obedecía, ninguna maldición puesta sobre su negocio surtiría efecto y sus enemigos no podrían localizarlo en el reino espiritual. Okai se despertó intrigado. En ese momento ya era diezmador, pero no con la precisión que exigía el sueño. A la mañana siguiente, al recibir un envío de bienes valorados en 12 millones de nairas, apartó diezmos, 1,2 millones, antes incluso de pagar a proveedores, empleados o facturas pendientes. Fue un acto de fe, ya que en ese momento no tenía dinero para cubrir todos los gastos. Pero, para su sorpresa, ese mismo día apareció un antiguo cliente desaparecido desde hacía años y pagó una antigua deuda de 3 millones, cubriendo exactamente lo que faltaba. En los meses siguientes, Okai mantuvo la práctica. Cada vez que llegaba un envío, el diezmo se apartaba inmediatamente, independientemente de las circunstancias. Y cada vez sucedía algo sobrenatural, o llegaba un pago inesperado, o se concretaba un trato que parecía perdido, o se condonaba una deuda. Pero lo más impresionante fue lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Años más tarde, durante una sesión de consulta con un sacerdote tradicional que había sido contratado por un competidor para maldecirlo, el hombre regresó pálido y confesó: «No te encuentro. He buscado tu nombre en los registros espirituales, he invocado a tus antepasados, he consultado los oráculos, pero es como si no existieras. Es como si estuvieras escondido detrás de una cortina que no puedo penetrar». El frustrado sacerdote devolvió el dinero y advirtió al cliente: «Este hombre está protegido por algo más grande que nosotros. No tiene sentido intentar destruirlo». Lo que Okai no sabía era que su obediencia específica había activado un escudo espiritual llamado capa de invisibilidad profética. En el ámbito espiritual, cuando una persona recibe una instrucción directa de Dios, no una sugerencia genérica, sino una orden clara y detallada para una situación específica, y la sigue sin cuestionar, algo cambia en su firme espiritual. Es como si le hubieran aplicado una capa de protección, haciéndolo indetectable para fuerzas hostiles. No se trata de una protección pasiva, como la de un escudo común, sino que distorsiona la percepción de los enemigos. Para las brujas, magos y espíritus malignos, la persona simplemente no está ahí. Puede que incluso sepan que existe en el mundo físico, pero cuando intentan localizarlo en el plano espiritual, es como buscar una aguja en un pajar que no existe. Esta protección no es automática. Requiere 3 elementos fundamentales: revelación clara, obediencia inmediata y coherencia absoluta. En el caso de Okai, la instrucción era específica: diezmar cada remesa antes de pagar cualquier otro gasto. No era da tu diezmo cuando puedas o da tu diezmo a fin de mes. Era una condición temporal exacta. Y se mantuvo firme, incluso cuando parecía irracional. Cuando su empresa estuvo al borde de la quiebra, él siguió siendo el primero en diezmar. Cuando los bancos amenazaron con confiscar sus activos, no cedió.
Esta lealtad inquebrantable creó una barrera que sus enemigos no pudieron romper. Hay otro ejemplo aún más impresionante, el de una joven llamada Amina, que vivía en un pueblo donde las mujeres eran atacadas sistemáticamente por espíritus de esterilidad. Toda mujer que cumplía 25 años sin hijos era considerada maldita y muchas morían en rituales de purificación. Amina, sin embargo, había recibido una palabra profética a los 18 años: cuando cumplas 25 años, lava tu cuerpo con agua mezclada con 7 hojas de neem y 7 granos de pimienta de Jamaica, y declara: por la sangre de Jesús, ningún espíritu de esterilidad tocará mi vientre. Durante 7 años, Amina mantuvo esta palabra en secreto. Cuando llegó su cumpleaños número 25, siguió las instrucciones al pie de la letra, incluso sin entender por qué. Esa misma noche, un grupo de brujas del pueblo se reunieron para realizar el ritual de esterilidad en su contra. Pero cuando intentaron invocar su nombre, sucedió algo extraño. Uno de ellos gritó: ella no está aquí. No puedo verla. Otro dijo: es como si hubiera desaparecido. Lo intentaron todo, invocaron a sus antepasados, utilizaron objetos personales de Amina, incluso sangre de animales, pero no pudieron localizarla en el reino espiritual. Al día siguiente, Amina descubrió que estaba embarazada. Las mismas mujeres que habían intentado maldecirla ahora la miraban con miedo, sabiendo que algo sobrenatural la protegía. La diferencia entre Amina y las demás mujeres del pueblo no fue la suerte ni un regalo especial. Fue obediencia. Mientras que los demás seguían tradiciones genéricas, rezaban, hacían ofrendas, usaban amuletos, Amina recibió una instrucción específica y la llevó a cabo exactamente como se le había dado. Esta precisión activó un mecanismo de protección que las fuerzas oscuras no podían entender. Para ellos, Amina se había convertido en una anomalía, una excepción que no encajaba en ningún patrón conocido. Si estás leyendo esto y reconoces que hay patrones de destrucción en tu vida, enfermedades que se repiten, fracasos que parecen atormentarte, tragedias que le suceden a tu familia generación tras generación, debes saber que la solución no está en rituales genéricos ni en oraciones vagas. La protección que rompe antiguas maldiciones y te hace invisible para tus enemigos se activa cuando escuchas la voz de Dios con claridad y obedeces sin dudarlo. Podría ser algo sencillo: no comer carne sacrificada a los ídolos, hacer una ofrenda específica en este día, no firmar este contrato, guardar silencio durante esta reunión. Lo que importa no es la grandeza de la instrucción, sino la precisión con la que la llevas a cabo. Recuerde, en el ámbito espiritual, las fuerzas oscuras operan basándose en patrones. Conocen las debilidades humanas, los puntos de vulnerabilidad, los momentos en los que somos más susceptibles. Pero cuando rompes el patrón, cuando obedeces una instrucción divina que ellos no esperaban, creas una brecha en su sistema de ataque. No saben cómo afrontarlo. Es como si cambiaras las reglas del juego a mitad del partido. Entonces, si quieres activar esta protección en tu vida, comienza hoy. Pídele a Dios que te dé instrucciones claras para tu situación específica. No acepte respuestas vagas. Si Él dice dale a esa persona $500, dáselo. Si Él dice, no vayas a esa fiesta, no vayas. Si Él dice, ayuna por 3 días, hazlo. Y cuando obedezcas, hazlo con la certeza de que, en el mundo espiritual, se cierra una cortina a tu alrededor, haciéndote invisible para quienes quieren hacerte daño. Porque la obediencia no es solo una virtud, es un arma. Y cuando se usa correctamente, puede salvarle la vida. Alguien, cuando guardas resentimiento, cuando deseas venganza o albergas odio en tu corazón, es como si enciendes una linterna en el mundo espiritual. Esa luz atrae exactamente lo que más temes. Brujas, magos, espíritus malignos, todos ven esta energía con claridad. Es como un faro que dice, aquí hay alguien a quien podemos manipular. Aquí hay alguien a quien podemos utilizar para difundir más dolor. Pero cuando eliges amar a tus enemigos, cuando perdonas a quienes te han herido, cuando bendices a quienes te han maldecido, sucede algo extraordinario. En el ámbito espiritual, esta actitud genera una especie de oscuridad estratégica. No una oscuridad maligna, sino una sombra protectora, como si estuvieras envuelto en un manto que hace que tus emociones e intenciones sean invisibles para las fuerzas de la oscuridad.
Simplemente no pueden localizarlo, porque el amor genuino no emite una frecuencia que puedan rastrear. Recuerdo un caso que estudiamos durante años. Había un pastor en Lagos que tenía todos los motivos para odiar a sus perseguidores. Su iglesia había sido quemada 3 veces. Su familia había sido amenazada. Él mismo había sufrido agresiones físicas. Pero en lugar de tomar represalias, hizo algo que nos dejó perplejos: comenzó a orar por sus enemigos. No solo con palabras, sino con acciones. Cuando descubrió quién estaba detrás de los ataques, les envió regalos. Cuando supo que uno de los líderes de la oposición estaba enfermo, lo visitó en el hospital. Cuando uno de sus mayores críticos perdió su trabajo, le ofreció trabajo en la iglesia. Al principio pensamos que era una estrategia humana, una forma de desarmar a los oponentes. Pero luego nos dimos cuenta de que ese no era el caso. No lo estaba haciendo para obtener una ventaja. Lo hacía porque creía que era lo que Dios quería. Y fue entonces cuando comprendimos por qué nuestros ataques contra él nunca funcionaron. Cada vez que intentamos calumniarlo, la gente simplemente no lo creía. Cuando intentamos crear divisiones en su iglesia, los miembros se unieron aún más. Cuando lanzamos maldiciones sobre su salud, se recuperó inexplicablemente. Una de nuestras brujas más experimentadas, una mujer que había destruido ministerios enteros con su oficio, confesó en una reunión: no puedo tocarlo. Es como si estuviera protegido por una pared de agua. Todo lo que le arrojamos se disuelve antes de que se acerque. Y ella tenía razón. El amor genuino crea una barrera que las fuerzas oscuras no pueden traspasar, porque no tienen referencia para lidiar con algo tan puro. Pero aquí está el detalle crucial: este amor no se puede fingir. No tiene sentido decir perdono mientras tu corazón todavía está hirviendo de ira. No tiene sentido bendecir a alguien con los labios mientras tu mente planea venganza. El mundo espiritual nota la diferencia. Si el perdón no es sincero, si el amor no es genuino, la protección no funciona. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Empiece por identificar a las personas que más le han hecho daño. Podría ser un familiar, un compañero de trabajo, un antiguo amigo. No tiene que ser alguien que te haya atacado directamente. A veces el resentimiento más profundo proviene de pequeñas ofensas acumuladas a lo largo de los años. Ahora, toma una decisión consciente: decide perdonarlos. No esperes a tener ganas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y luego, ve más allá. Oren por ellos. No una oración vacía, sino pedirle a Dios que los bendiga verdaderamente. Si es posible, haz algo práctico para demostrar ese amor. Un simple gesto, como una nota, un llamado o un acto de servicio, puede ser suficiente para romper la cadena espiritual que te mantuvo visible ante tus enemigos. Recuerde, las fuerzas de la oscuridad se alimentan del odio, la división y los conflictos no resueltos. Cuando eliges amar, estás cortando su suministro. Y más que eso, te estás poniendo bajo la cobertura de Dios, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, 1 Pedro 4:8. No es solo una frase bonita, es una ley espiritual. El amor genuino es una de las armas más poderosas que puedes usar contra la oscuridad, porque no solo protege, sino que también transforma. Y en el mundo espiritual, la transformación es la derrota del enemigo. Deseo daño a quienes te lastiman. Debes saber que estas emociones no se esconden en el mundo espiritual. Funcionan como un faro, atrayendo la atención de la oscuridad. Cuando alimentas el dolor, el odio o el deseo de venganza, en realidad estás abriendo una puerta para que las fuerzas del mal se acerquen. Es como si encendieras una luz en la oscuridad y dijeras: estoy aquí, ven a atacarme. Pero cuando eliges perdonar, sucede algo extraordinario. La Biblia nos enseña: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y persiguen. Mateo 5:44. Muchos cristianos conocen este versículo, pero pocos comprenden el poder espiritual que conlleva. Esta no es solo una recomendación moral, es una estrategia de guerra. Cuando perdonas de verdad, no con palabras vacías, sino con el corazón, estás desarmando al enemigo.
Te vuelves invisible a los ataques, porque el amor genuino rompe las cadenas que te atan a quien te hizo daño. Voy a hablarles de una mujer a la que llamaré hermana Adara. Era profesora de inglés y literatura en una escuela secundaria de Alca y había estado casada durante 7 años con un hombre llamado hermano Chidi. Juntos tuvieron 2 hijos pequeños. A los ojos de todos, su vida parecía estable, un hogar modesto pero confortable, unos ingresos seguros, niños sanos y una comunidad cristiana fuerte. Sin embargo, había una fuerza trabajando silenciosamente para destruir todo lo que ella había construido. Una cuñada, llamada Amaka, tenía celos enfermizos hacia Adara desde el día en que Chidi anunció su compromiso. Amaka creía que Adara no era digna de su hermano, que él merecía a alguien mejor. Con el tiempo, este resentimiento se convirtió en odio y buscó ayuda en el reino oscuro. Buscó a un poderoso hechicero en un estado vecino, alguien con quien ya teníamos contacto, y pagó una suma considerable, más de 200.000 naira, para que pudiera lograr 3 objetivos. Primero, destruir el matrimonio de Adara. Segundo, cerrarle el vientre para que no tuviera más hijos. Y, finalmente, matarla. Nuestro aquelarre fue contratado para llevar a cabo estos ataques, y a mí me asignaron coordinar la operación, dada mi experiencia en la destrucción de familias. Empezamos con el método estándar, sembramos confusión en el matrimonio. Sembramos sospechas en la mente de Chidi, haciéndole creer que Adara ocultaba secretos. Provocamos peleas por razones triviales, convirtiendo simples discusiones en conflictos serios. Creamos problemas financieros, bloqueando fuentes de ingresos y aumentando los gastos. Atacamos su salud, causándole dolores de cabeza persistentes y fatiga, lo que la hacía irritable y difícil de convivir. Atacamos a sus hijos, haciéndolos portarse mal para que ella pareciera una madre negligente. Y, finalmente, atacamos tu entorno laboral, generando conflictos con los compañeros y problemas con los estudiantes. Todo salió según lo planeado. Al cabo de 3 meses, el matrimonio estaba al borde del colapso. Chidi ya dormía en otra habitación, apenas hablaban y se hablaba abiertamente del divorcio. Pero entonces sucedió algo inesperado. Adara descubrió lo que hacía su cuñada. Un familiar que había presenciado una de las visitas de Amaka al hechicero lo contó todo. Le mostraron fotografías de los rituales y detalles de los pagos. Sabía exactamente quién la estaba atacando y por qué. Esperé la reacción típica: ira, deseo de venganza, planes de represalia, búsqueda de protección de otros hechiceros. Estas reacciones fueron comunes y nos beneficiaron, ya que abrieron nuevas oportunidades para los ataques. Pero Adara hizo algo que nos sorprendió, incluyéndonos a nosotros del reino de las tinieblas. En lugar de contraatacar, en lugar de buscar venganza o incluso confrontar a Amaka, entró en su habitación, cerró la puerta con llave y comenzó a orar. No fueron oraciones de guerra espiritual contra el enemigo. No eran súplicas para que Dios castigara a Amaka. No eran palabras de unión o liberación. Ella oró por bendiciones para su enemigo. La escuché decir: Señor, perdono a mi cuñada. La libero de toda deuda que me debe y te pido que la bendigas. Bendice su mente, sus finanzas, su matrimonio, sus hijos. Sálvala, Señor. Libérala de la oscuridad en la que ha entrado. Muéstrale tu amor y tu misericordia. Al principio pensamos que era solo teatro religioso. Ya habíamos visto a cristianos pretender perdonar mientras albergaban amargura en el corazón. Eran blancos fáciles porque sus oraciones visibles contradecían sus emociones invisibles. Las palabras decían perdón, pero el corazón gritaba venganza, y trabajamos con el corazón. Pero Adara era diferente. Durante los días siguientes, la vigilé de cerca, buscando signos de ira oculta, deseo de venganza o cualquier sentimiento negativo. No encontré nada. Ella realmente había perdonado. Ella realmente amaba a esa mujer que intentó destruirla. Quería el bien de Amaka no por obligación religiosa, sino por un deseo genuino de su corazón. Y entonces, algo extraño empezó a suceder. Nuestros ataques comenzaron a rebotar. No solo fracasaron, sino que se volvieron contra quienes los encargaron. El espíritu de confusión que enviamos para destruir el matrimonio de Adara acabó llegando al matrimonio de Amaka.
Los problemas financieros que le creamos a Adara fueron transferidos a Amaka. Los ataques sanitarios que lanzamos contra ella empezaron a afectar a las personas que los habían solicitado. Nunca habíamos visto algo así. Era como si el amor genuino de Adara hubiera creado un escudo alrededor de su vida, un espejo que reflejaba cada ataque hasta su origen. Intentamos todo para romper esta barrera. Intensificamos los ataques, convocamos espíritus más poderosos, realizamos rituales adicionales. Nada funcionó. Cada golpe rebotaba, y cuanto más atacábamos, más bendecida era Adara y más destruida Amaka por sus propias malas intenciones. 8 meses después, Amaka estaba en ruinas. Su matrimonio se había derrumbado, su negocio había fracasado y su salud se había deteriorado. Mientras tanto, Adara prosperó como nunca antes. Pero lo que más nos llamó la atención fue lo que pasó cuando Amaka tocó fondo. Cuando estuvo enferma, abandonada y desesperada, fue Adara quien se acercó. Tomó comida, dinero, consuelo. Oraron juntos. Adara demostró amor y compasión genuinos por su enemigo. Y entonces, Amaka se quebró. Confesó todo, cada ritual, cada pago, cada mala intención. Entregó su vida a Cristo allí mismo, en su cama de hospital. Y el hechicero que realizó los rituales murió en circunstancias misteriosas. El amor genuino de Adara no solo la protegió de los ataques, destruyó toda la operación contra ella y redimió a la misma persona que había sido su enemiga. Si has estado guardando rencor contra alguien, si hay amargura en tu corazón hacia quienes te lastimaron, si aún albergas pensamientos de venganza, cada instrucción divina que recibas, por pequeña o extraña que parezca. Si Dios dice que esperemos, yo esperaré. Si Él me dice que cambie de dirección, cambiaré. Si Él me ordena hablar o guardar silencio, obedeceré sin cuestionar. Que cada uno de mis pasos sea guiado por tu voz, para que camine a la sombra de tu protección, invisible a las estrategias del enemigo. Y hoy elijo amar a mis enemigos. No con un amor superficial, sino con un amor genuino, que nace del corazón de Dios. Perdono a quienes me lastiman. Bendigo a los que me maldijeron. Oro por la salvación de los que me persiguen. Que mi amor sea un espejo que refleje cada ataque hasta su origen, para que la maldición no encuentre lugar en mí. Que el odio no tenga espacio en mi corazón, porque sé que el amor es el arma más poderosa contra la oscuridad. Padre Celestial, declaro que, a partir de este momento, estas 4 protecciones se activan sobre mi vida. Que mi escondite en el lugar secreto sea impenetrable. Que la sangre de Jesús cubra cada ámbito de mi existencia como un escudo inquebrantable. Que mi obediencia a tu voz me mantenga fuera del alcance de las trampas del enemigo. Y que mi amor por mis adversarios rompa todo ciclo de maldición y destrucción. Hoy soy alguien a quien las fuerzas de la oscuridad no pueden ver, tocar ni derrotar. Que ningún hechizo, ninguna maldición, ninguna estrategia demoníaca tenga efecto sobre mí. Que pueda caminar en este mundo como caminó Papa Nandi, invisible, intocable e invencible. Y ahora decreto y declaro, el enemigo no tiene acceso a mi vida. No puede rastrearme, no puede predecirme, no puede localizarme. Que cada intento de ataque sea frustrado, que cada plan malvado sea desbaratado, que cada trampa sea revelada y destruida. Estoy cubierto, protegido y sellado por el poder de la sangre de Jesús. Que de hoy en adelante viva en la plenitud de la protección divina, caminando en victoria, paz y autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Tu voz hace eco incluso cuando no entiendo. Seguiré tus instrucciones, incluso si no tienen sentido humano. Caminaré alineado con tu propósito específico para mi vida. Que mi obediencia se convierta en una sombra que me oculte de toda estrategia demoníaca. Y además, hoy elijo amar a mis enemigos. Libero a toda persona que alguna vez me haya lastimado. Perdono cada ataque, cada traición, cada palabra que me lanzan. Bendigo a los que me causaron dolor, oro por los que me persiguieron. Pido al Señor que los salve, los libre y les tenga misericordia. Que mi amor genuino se convierta en un espejo que refleje cada ataque hasta su origen. Declaro que a partir de este día soy invisible para el reino de las tinieblas. Él no puede verme. Tus agentes no pueden localizarme.
Los espíritus oscuros no pueden rastrearme. Estoy escondido en el lugar secreto, cubierto de sangre, protegido por la obediencia, custodiado por el amor. Todo espíritu que me ha estado monitoreando, te cegó ahora, en el nombre de Jesús. Cada demonio que me ha estado persiguiendo, ahora os confundo, en el nombre de Jesús. Para cada bruja o mago que me ha estado apuntando, ahora desaparezco de su radar, en el nombre de Jesús. Soy invisible, intocable, protegido por el Dios Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si rezaste esta oración conmigo, algo ha cambiado en el mundo espiritual. Los sistemas que los rastreaban ahora están confundidos. Los demonios que lo observaban ahora están ciegos. Para establecer estas 4 protecciones de forma permanente en tu vida, aquí tienes unos pasos prácticos. 1. El lugar secreto empieza mañana. Levántate 30 minutos antes de lo habitual y busca un lugar donde puedas estar completamente solo. No tiene que ser por horas, como hacen algunos siervos de Dios. Comience con 30 minutos, sin teléfono celular, sin distracciones y sin nadie cerca. Solo tú y Dios, en secreto. Haga esto todos los días durante los próximos 30 días, hasta que se convierta en un hábito permanente. 2. La cobertura de sangre cada mañana. Antes de salir de casa, tómate 5 minutos para aplicar específicamente la sangre de Jesús. Sea sistemático, cúbrase de pies a cabeza. Cubre a cada miembro de tu familia por su nombre. Cubre tu hogar, tu vehículo, tu lugar de trabajo, tus finanzas. Sé detallado y minucioso. Haga esto todos los días, sin excepción. 3. Obediencia a las instrucciones divinas. Pídele a Dios que te hable sobre un área específica de tu vida. Y cuando Él hable, obedece inmediata y completamente, incluso si no tiene sentido. Empiece poco a poco si es necesario, pero establezca un patrón de obediencia radical que se convierta en su nueva normalidad. 4. Amor genuino por los enemigos. Identifica a la persona que más te lastimó. El que te resulta más difícil de perdonar. Durante los próximos 30 días, oren por ella todos los días. Pídele a Dios que te bendiga, te sane, te salve, te libere. Haga esto hasta que su corazón realmente desee lo mejor para ella. Ahora, haga una última declaración. Vea los comentarios y escribe: soy invisible para el reino de las tinieblas. Mis 4 protecciones están activadas hoy. Cuando escribes esto, no estás simplemente escribiendo palabras, estás haciendo una declaración legal en el mundo espiritual. Es notificar a todas las brujas, magos y demonios que su temporada de visibilidad ha terminado. Antes de terminar, les dejo una verdad: durante 11 años ataqué a los cristianos para destruirlos. Fui responsable de tanto dolor, tanta pérdida, tanta devastación en la vida de las personas. Cuando Jesús me salvó, no entendí por qué me daría una segunda oportunidad después de todo lo que había hecho. Pero lo hizo. Él me perdonó. Me liberó. Y me dio la misión de pasar el resto de mi vida haciendo lo que solía hacer: exponer los secretos del reino oscuro. Cada video que produzco es un acto de guerra contra mi antiguo reino. Cada revelación que comparto es un arma puesta en manos de los creyentes. Cada persona que aplica estas protecciones es otro objetivo que el enemigo no ha alcanzado. Comparte este contenido con cada cristiano que conozcas. En algún lugar hay alguien que ha sido marcado para la destrucción. Alguien que no entiende por qué su vida está bajo constante ataque. Alguien que necesita estas 4 protecciones activadas de inmediato. Podrías ser tú la persona que le traiga esta revelación. Mi nombre es Ifirma Okafor. Pasé 11 años haciendo visibles a los cristianos ante el reino de las tinieblas, pero Jesús me liberó. Ahora dedico mis días a enseñar a los creyentes cómo desaparecer para siempre del radar del enemigo. Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo video.